¿Cómo andamos? ¿Cómo hemos avanzado a lo largo de estos 26 años? Pues creo que hemos avanzado. Hemos avanzado porque cada vez más a nivel nacional y a nivel local tenemos instrumentos de protección a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Pero también decimos que hay una resistencia muy importante al cambio, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos que la vida se divide en blanco y negro, pensando que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Sí. Cuando la vida, pues no es así, ¿no? Todos somos capaces de ser personas bondadosas, exitosas, pero también podemos tener la capacidad de hacer cosas perversas, como nos sucedió en años anteriores, en donde por la inseguridad que se dio, vivimos y todavía estamos sumidos en una crisis que desde el punto de vista de seguridad nos ha traído consecuencias muy desastrosas, ¿no? Entonces, si partimos en que todos formamos parte de esta sociedad, somos parte de esta familia humana, que todos tenemos fragilidades y fortalezas, todos y todas, en ese momento podemos ser capaces de entender al otro y de escuchar al otro. De otra manera, nos convertimos en jueces de nuestros hermanos o de los ciudadanos y la mayoría de las veces nos equivocamos. ¿Qué tan graves son las violaciones a los derechos humanos, específicamente aquí en el Estado de Nuevo León? Me parece que en el Estado de Nuevo León las violaciones a los derechos humanos han ido creciendo porque hay un tema muy importante que toma o que da un toque muy importante, que es la discriminación. Nuevo León, según la CONAPRED, el Consejo Nacional que va contra la discriminación, menciona que Nuevo León es uno de los estados con mayor índice de discriminación. Somos en el fondo muy discriminatorios. El que no piensa igual que yo es malo, es diferente, es un enemigo. Y en ese sentido, pues se generan más violaciones y aprobamos más cosas. Entonces, si la ley, por ejemplo, con la nueva reforma penal, decía que respetaba este derecho internacional que dice que a la cárcel solamente deben de ir en situaciones extremas cuando la persona represente un peligro para la sociedad o que tenga condiciones de que se pueda huir. Pero si no, debería quedarse para vivir su proceso fuera y si resultaba responsable, pues se metiera a la cárcel. Pero dado el miedo en el que estamos sumidos, pensamos que si esta persona, su proceso penal lo vive fuera de la cárcel, representa un peligro. Y entonces, con mucho más tranquilidad, metemos a la gente a la cárcel y tenemos que recordar que el 40% de las gentes que están en la cárcel pues están sin sentencia, es decir, no sabemos si son responsables de los hechos que se les acusan. Y entonces ahí, por ejemplo, nosotros hace como 3 semanas recibimos un caso de un señor que estuvo en la cárcel 28 años y resultó con sentencia absolutoria, es decir, no tenía nada que ver de responsabilidad en ello. Pero se puede usted imaginar 28 años encarcelados en situación de inseguridad, de golpe, de malos tratos, y que destruyó pues mucho de él mismo y de su familia. Ahorita está en proceso de ir recuperando todo esto. Pero entonces, a contrario a lo que sucede en Europa, por decir que hay una tendencia a cerrar las cárceles porque no dan resultado, porque supuestamente es la readaptación, la posibilidad de que el ser humano diga, me equivoqué y ahora voy a salir y voy a ser positivo. Aquí nuestras cárceles son lugares de tortura, lugares de maltrato, lugares de inseguridad, y entonces aquí crece la necesidad de hacer más cárceles para meter más gente, de las cuales quiero no darme cuenta de que existen, pero el problema está creciendo cada vez más. ¿Ustedes hacen trabajo muy activo dentro de los penales? No hacemos sino que estamos al pendiente de lo que sucede ahí. Pero no hacemos trabajo activo, nos damos cuenta y desde 1996 tratamos de tener un monitoreo a través de los internos, de sus familiares, de funcionarios, de lo que está pasando ahí y tratando de apoyar a que se lleve la legalidad. En estos momentos creo que el factor de delincuencia organizada al interior de las cárceles inhibe la posibilidad de que se puedan establecer condiciones de dignidad al interior de las cárceles. Si a través de la señal de Canal 28 algún familiar nos está viendo y tiene algún caso, ¿se pueden acercar con ustedes? ¿Cómo funciona? Claro, cada que tiene unas oficinas abiertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en Vancouver 156,
Colonia Vista Hermosa. Ok. Está entre Gonzalitos y muy cerquita de Doctor Hospital. También puede hablar, pero no recibimos casos por teléfono, pero puede hablar para informes o una verdadera emergencia al 83 43 50 58 o al 83 43 66 18. Y también a través de Facebook es CADHAC, que es CADHAC, Derechos Humanos. C de Ciudadanos, A de Apoyo, D de Derechos, H de Humanos, A de Asociación y C de Civil. O bien en Twitter, @CADHAC. También tenemos una página web que es www.cadac.org. Y recientemente acabamos de abrir una página exclusivamente para casos de personas desaparecidas, que es www.desaparecidos.nl.mx, y es para personas que en un momento dado tengan algún ser amado o alguien que conozcan relacionado con desapariciones, se pueden poner en contacto también con nosotros. En este tipo de casos, ¿cómo estamos aquí en el estado de desapariciones? Bueno, según el Registro Nacional, Nuevo León tiene 2.909 personas desaparecidas en Nuevo León. Según CADHAC, nosotros en nuestros registros tenemos 1.404 personas desaparecidas en Nuevo León. Pero la verdad es que ni los 1.400 ni los 2.009 son verdaderamente un número que podemos decir seguros. Nosotros pensamos que hay todavía muchas personas que tienen mucho miedo a denunciar y entonces no han denunciado. Entonces estamos hablando de casos denunciados. En 2011 empezamos a recibir casos en 2009. En 2009, 2010 nadie nos hizo caso. En 2011 logramos que la Procuraduría, gracias a la visita del entonces poeta, pero sigue siendo Javier Sicilia, este poeta a su hijo se lo habían desaparecido, y empezó una caravana del consuelo. Cuando vino aquí y vio que la mayoría de nuestros casos eran que no nos abrían las puertas en la Procuraduría, él pidió hablar con el procurador, y esa noche, junio 11, a las 11 de la noche, nos recibió el procurador, y escuchó el procurador, el entonces procurador, 4 o 5 casos de víctimas, de familiares que buscaban desesperadamente a sus seres amados. Y ahí sucedió algo que fue muy bello, porque el procurador dijo, vamos a investigar. Yo no le creí. Pero poco a poco fuimos viendo y fuimos armando una metodología para buscar a los seres amados. Y dio resultado. En ese entonces, de 2011 a 2015, se han encontrado 186 personas, unas vivas, otras a través de perfiles genéticos. Entonces, lo que nosotros vemos es que la única manera de encontrar a las familias es que se aglutinen en colectivos o de familiares o de familiares y organizaciones, porque es muy pesado, es muy difícil, pero además necesitamos que la autoridad asuma su responsabilidad. No es tarea de los familiares buscarlos, ir al campo y buscar No, porque ni van a saber, ¿no? Pero sí es responsabilidad de las autoridades hacerlo, y de nosotros como organizaciones exigir y pedir que ellas cumplan con su responsabilidad. ¿La ahora ya Fiscalía continúa con esto? ¿Con este proyecto? La ahora Fiscalía sí, el licenciado Gustavo se ha comprometido con este proyecto, y precisamente en diciembre firmamos un convenio para que la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, sus siglas en inglés son ICMP, pueda venir a hacer un trabajo de alta tecnología en el aspecto genético y a revisar todos los protocolos de búsqueda y de registro. Eso, sin lugar a dudas, representa una esperanza para todas las personas que tienen algún familiar desaparecido, porque, por ejemplo, en Nuevo León, que es uno de los estados que se cuenta con un buen laboratorio y con un personal bastante capaz, aún así hay una cantidad muy grande de perfiles genéticos con los cuales no tienen con quién hacer el match, y otros en donde no se han sacado el perfil genético porque la verdad son piezas muy pequeñas. Con la venida de este personal que es altamente capacitado y que desde nuestro punto de vista es la organización especializada en la búsqueda, identificación y control de registros de personas desaparecidas en el mundo entero, creo que va a ser un aporte muy bueno y nos dará más esperanzas. Yo a veces pienso que a lo mejor no hacen el match porque pueden ser de gente que vino de paso, migrantes, por decir, ¿no? Cuyas familiares pues no han dado su muestra para sacar el perfil genético y puede haber un match. Pero de todas maneras, todo ese tipo de cosas se van a ver, porque estamos nosotros convencidas
de que mientras no lleguen a la verdad, las familias no pueden descansar, no puede haber paz. Y no solo ellas, sino toda la sociedad. En el tema de seguridad, hermana, ¿cómo ha visto? Últimamente se han incrementado algunos índices de inseguridad aquí en el estado. Sí, bueno, una de las preocupaciones es que el municipio, que según esto era el municipio que tenía mayor estabilidad en el ámbito de la seguridad, que tiene el más alto índice per cápita, ¿no? No solo de México, sino de América Latina de ingresos, pues al parecer se está desdibujando esta situación y la inseguridad ha crecido. No solo ahí, sino el hecho de haber cerrado con cerca de 90 personas asesinadas en el estado de Nuevo León en febrero, en enero, nos está hablando de que la inseguridad está desbaratada. O sea, nosotros pensamos que Fuerza Civil fue un elemento que ayudó muchísimo en 2012, 2013, pero que últimamente se dejó caer y ahorita no tienen la capacidad para responder a esto. Había los años que me parece más, donde hubo muchísima situación de inseguridad, en donde teníamos miedo de salir a la calle, sobre todo los jóvenes, pues fue 2010, 11 y 12. Aparentemente se había neutralizado y ahorita pareciera ser que resurge otra vez todo esto, ¿no? Nosotros tememos que si las autoridades locales y nacionales no aprenden de la experiencia anterior y repiten las mismas acciones que se cometieron anteriormente, pues vamos a estar en una crisis mayor que la que tenemos ahorita, en donde según a nivel nacional hay 26,000 cuerpos sin identificar, más de 40,000 personas desaparecidas y también más de 100,000 personas que fueron asesinadas. Recientemente escuchábamos al secretario de Seguridad, Aldo Fassi, hablar de un número importante de personas detenidas. Él hablaba de alrededor de 800 personas después de una serie de operativos. Nos preocupa mucho porque hablar en unos cuantos días de más de 800 detenidos, desde la óptica de derechos humanos nos preocupa porque quiere decir que hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos y me atrevo a decir que la inmensa mayoría de esas detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Entonces, si volvemos, si es la mano dura, irracional, ilegal, la que va a tratar de meter seguridad, vamos a tener la tranquilidad de los panteones, donde todos van a estar muertos, donde ya nadie va a querer hablar porque tiene miedo. Pero yo creo que no es la sociedad que nos merecemos ni la seguridad que debemos de tener. Igual, también hablaba de que no se preocuparan que ya hay espacio en los penales. No se trata de eso. O sea, se trata de que los funcionarios sepan que las cárceles, los centros de privación de la libertad deben de ser el último recurso al que se deba de acudir y deben de acudir otros instrumentos para evitar que la delincuencia crezca. Me parece que la fracción del PAN decía que estaban en contra y que dijeron no nos importan cuántos números tienen, nos importan que bajen los hechos delictivos, ¿no? Entonces yo creo que son factores en los que pueden ser para llamarnos la atención, decir que trabajan mucho, pero para derechos humanos significa algo muy, muy preocupante porque nos están dando elementos para pensar de que están actuando fuera de legalidad. Y precisamente si los que tienen que hacer cumplir la ley no la cumplen, pues esto se vuelve mucho más complicado. De hecho, tienen un programa de panorámicos, ¿verdad? Que acaban de arrancar. Sí. Precisamente con la idea de trabajar y de profundizar el tema de desapariciones, se están poniendo algunos panorámicos. En Monterrey van 4, en Escobedo van 2, en Guadalupe van 1, en Santa Catarina van a poner otro, en diferentes municipios, en donde simplemente viene la montaña nuestra, ¿no? Que es el Cerro de la Silla, y luego la cantidad de desaparecidos según el Registro Nacional, ¿no? 2.909, y luego viene la página en donde la gente puede meterse, www.desaparecidos.nl.mx. Y en ese ¿con qué fin? Uno, para decir, en Nuevo León tenemos un problema serio también de desaparecidos y que tenemos que hacer algo todos. Y la idea es que los municipios hagan su esfuerzo, la Fiscalía el suyo, el Poder Ejecutivo el suyo, las organizaciones civiles y los colectivos de familiares también. Entonces, van a salir algunos spots en donde también
a que la gente vaya perdiendo el miedo para que pueda denunciar y se pueda encontrar a la brevedad a las familias. Me metí a la página de CADAC antes de entrar a la entrevista. Tiene un área que se llama monitoreo policial. Ah, sí. ¿Qué es esto, monitoreo? Bueno, tenemos un proyecto que se llama Seguridad Ciudadana y en ese proyecto de Seguridad Ciudadana vemos que la seguridad no depende solo de que cuántos policías tenemos, sino depende de que tenga la ciudadanía condiciones para vivir con dignidad y seguridad. Por ejemplo, es la cuestión de que cerca de tu casa o de tu familia haya luminarias, que los pavimentos estén bien puestos, que tengan áreas de recreación. Y entonces nosotros el año pasado, el antepasado, 2017, trabajamos junto con el municipio de Monterrey un proyecto que era el uso de la fuerza pública, un protocolo. Ese protocolo quedó y entonces el municipio de Monterrey lo capacitó a sus policías para ello. Y dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a ver si da resultado o no? Entonces hacemos un monitoreo policial. ¿En qué consiste este monitoreo? Consiste en que personal, voluntarios o del equipo de CADAC vamos a la Alamey en cualquier momento y nos permiten entrevistar a las personas detenidas. La Alamey es la Policía Preventiva de Monterrey. Es, de Monterrey, las celdas de la Las celdas de la Policía Monterrey. Y entonces lo que sucede, no fue fácil porque lo estamos haciendo desde 2018, pero lo que estamos logrando es que a través de los detenidos nos damos cuenta del comportamiento que tienen los policías. Si los policías roban, si los policías ayudan a alguien en una situación difícil, si los policías basculean, si los policías golpean. Y toda esa información se le pasa al alcalde, al jefe de seguridad, al secretario de Seguridad Pública, pero también al alcalde, de tal manera que se van haciendo los ajustes necesarios para contar con una policía que desde la visión ciudadana verdaderamente cuida a los ciudadanos. Otro programa rápido, acompañamiento. También lo vi ahí en la página de ustedes. Ah, sí. Bueno, eso, nuestra palabra acompañamiento es clave. O sea, nosotros, una persona que llega a CADAC generalmente llega en condiciones vulnerables. Y lo que hacemos es acompañamos al proceso mientras ella va pudiendo ponerse de pie. Nuestro logotipo es un monito que se va poniendo de pie. Es decir, CADAC no es una organización asistencial. En CADAC no cargamos a la gente. En CADAC no somos muletas. En CADAC estamos convencidos que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene la posibilidad de ponerse de pie, siempre y cuando haya un entorno que le ayude. Y CADAC lo que busca es ser un pedacito de ese entorno que ayude a la gente a ponerse de pie. Somos el puente para que la autoridad respete y cuide. Y somos la persona, el ente que ante una tortura o un abuso tratamos de detener la mano de las autoridades abusivas. Reconocemos también cuando hacen una buena labor, ¿no? Pero también señalamos cuando fallan a su misión. ¿Se han reconocido corporaciones por su labor? Sí, hemos reconocido grupos o personas que se han hecho y precisamente por cuestiones electorales ya no alcanzamos a hacerlo, pero lo que vimos en la Alamey el año pasado, en agosto, julio-agosto del año pasado, es que hubo un cambio maravilloso. O sea, usted va a la Alamey y tienen las instalaciones limpias, los celadores respetan a la gente, las 3 comidas se les dan a los detenidos, o sea, una serie de cosas que se fueron dando gradualmente. Estamos desde fines de 2017. Y queríamos, está pendiente dar un reconocimiento a los celadores que han cumplido de manera, no nada más con lo que les toca, para eso les pagan, sino de manera extraordinaria, y han ayudado a este cambio y está pendiente ese reconocimiento por parte del alcalde a ellos. Son las 12:55, me gustaría preguntarle su opinión como presidente de CADAC, Guardia Nacional. Guardia Nacional. Guardia Nacional es algo que nos tiene muy preocupados. Nosotros pensamos que efectivamente los militares, sobre todo en ciertos estados y en ciertos lugares, son imprescindibles en este momento, pero tiene que ser de manera temporal. Y que definitivamente no podemos, o cuando menos tenemos que hacer lo máximo para no militarizar la seguridad pública. Los militares son personas que están formadas para defendernos de una agresión de fuera hacia nuestro país. Es decir, están formados para parar, inclusive para matar. Entonces, a quien está enfrente de ellos es el enemigo. El policía está formada para proteger al ciudadano. Si a un militar lo sacamos de su entorno y lo traemos a las calles,
Primero, me parece una verdadera injusticia para el militar porque le robamos la esencia para la que fue hecha y para lo que está hecho. Lo ponemos en las calles y lo ponemos a que de alguna manera le digan, en la calle ya no son ciudadanos. Para ellos los de afuera somos enemigos. ¿Y qué es lo que pasa? Ante una agresión, ante las prisas, ante la oscuridad, pues matan, ¿no? Y así es como tuvimos muchísimos casos de ejecuciones extrajudiciales, como no vayamos tan alto los dos estudiantes del tecnológico, ¿no? Y hubo más. Entonces, lo que nosotros vemos es que los militares es un cuerpo de honor que debe de estar en donde tiene que estar, en sus cuarteles, que han ayudado a la seguridad, pero que me parece que si quedan al frente de la seguridad pública va a suceder, la crisis que tenemos ahorita de seguridad todavía va a crecer, ¿no? 40,000 desaparecidos, 100,000 muertos, 23,000 sin identificar. Hermana, muchas gracias por habernos compartido todo este trabajo que realizan en CADAC. El tiempo se nos vino encima. ¿Algún mensaje para finalizar? Solo que todos tenemos que formar parte de la solución y no del problema. Y que la legalidad es una invitación a que todos, ciudadanos y autoridades, se respete. Gracias, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos vamos. Los esperamos mañana, 12:30, Ventanilla 28. Pásela.